Toda la Bueno, grabación. sí, Ahí ya está vamos a en abrir. progreso de nuevo. Bien, hagamos algo. Veo, ahora enseguida estaré atendiendo el chat. Hasta este punto ha sido un monólogo. No me gustan mucho ese tipo de actividades. Eh, en todo momento, bueno, en todo momento no, a todos les pido aguardar las preguntas al final del encuentro, pero sí es posible de que si alguien tiene una duda y quiere hacer una intervención, lo puede hacer. Es decir, no se trata de una conferencia tipo monólogo, ¿de acuerdo? Aunque estoy explicando algunas cosas que son relevantes para todos. Por otro lado, si existe algún problema con la conectividad, así como lo que ha sucedido con la grabación ahora que se ha detenido, no tengan pánico. Es algo que es soluble en un par de minutos y si por alguna casualidad se desconecta la conferencia, solo esperen en línea y estaremos solucionando ese problema. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Muy bien, entonces continúo con los comentarios en el chat. Muy bien, los exámenes. Estaba con Oscar. Los exámenes usualmente son entre semanas. Puede ser que se programe un fin de semana cada estudio y cada curso es diferente. Sandra, ¿los algoritmos se usan o se construyen? Vamos a estar hablando de esto. La asignatura tiene tres actividades evaluativas, dos actividades que pueden ser individuales y una colectiva, donde se les solicita programar determinados algoritmos. Si bien en Internet tenemos muchos algoritmos programados, hay que entenderlos y saber utilizarlos. ¿Bien? Nosotros vamos a facilitar, nosotros cuando me refiero es al colectivo de profesores, vamos a facilitar códigos en Python ya prontos, en los ejemplos que vamos a realizar, que pueden ser perfectamente reutilizados. Muy bien. Espero que esto haya respondido su pregunta, Sandra. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, continuamos entonces con la descripción de la evaluación continua. Estas evaluaciones que vamos a tener, como les comentaba, suman 15 puntos. Lo que sucede es que ustedes pueden acumular hasta 10 puntos seleccionando cualquiera de ellas. Bien. Semanalmente, en cada actividad, ustedes van a tener una evaluación puntable tipo quiz, es decir, de verdaderos y falsos, que están disponibles en el aula virtual. Puede ser que ustedes opten por no responder este tipo de evaluación, pues digamos que el peso de esta evaluación es bien pequeña. Sin embargo, esto le permite realizar una evaluación continua de sus conocimientos, de lo que van aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es recomendable revisarlas. Luego, como les comentaba, vamos a tener tres actividades de carácter obligatorio. Estas actividades nos van a sumar la primera actividad que va a estar relacionada a regresión lineal y árboles de decisión para clasificación, nos va a sumar 5 puntos. La segunda actividad va a estar relacionada al uso de máquinas de soporte vectorial y random forest, también nos suma 5 puntos. Si nosotros llegamos al máximo de puntos con estas dos actividades, ya tenemos 10. Si pudiéramos optar por no realizar la tercera actividad. Livia, adelante. Sí, Livia, adelante. Me escucho. Bueno, no, en realidad no le escucho, Livia. Si quiere hacer una pregunta, tenía levantada la mano. Bueno, por acá, Sandra me pregunta de chat, ¿podemos armar los grupos de trabajo? Sabemos que esta conformación se hace de manera automática. Exactamente. Se responde usted misma, Sandra. Sale de mi espacio la conformación de los grupos. Esto es algo que se hace desde UNIR y se les informa a los profesores. Es totalmente transparente para todo el colectivo de profesores. Sí, es posible que ustedes soliciten a la UNIR por cercanía, por química entre determinados miembros, formar los equipos. Pero es transparente para el profesor y no hay manera de que el profesor intervenga para modificar esos equipos. Bien.
Entonces, como les comentaba, la tercera actividad es grupal y tiene una valoración de 3,4 puntos. Los temarios, que son estas evaluaciones que van a tener eh, en el aula virtual, tienen un peso total de 1,1. Bien, la asistencia a clases, a dos clases en directo, va a tener un peso de 0,25. Bien, dentro de esa asistencia no estoy contando los encuentros dobles, como el día de hoy. Sino hoy va a contar como un solo encuentro donde todo el que está asistiendo está acumulando 0,25 puntos. ¿De acuerdo? Oscar, el tamaño de los grupos también lo define UNIR. Por lo general es de 3 hasta 4 miembros. Recordemos que eh, a medida que aumenta el tamaño de los miembros, la complejidad del problema que tienen que resolver para poderlos evaluar a todos de manera justa es mayor. Y el tiempo es finito, por lo tanto, los grupos no pueden ser muy grandes para que la complejidad de los problemas tampoco sea muy grande. Livia, por acá. En caso de las actividades, se pueden presentar las tres actividades y dejar la de mayor calificación. Eh, Pueden presentar las tres actividades y dejar las de mayor calificación. De esas tres actividades, ustedes, es decir, entre las tres actividades y el temario, ustedes pueden realizar las que quieran hasta alcanzar 10 puntos. ¿Ok? Pueden hacer la primera y la tercera, la primera y la segunda y la tercera, y así sucesivamente hasta alcanzar 10 puntos. En particular, esta tercera actividad, que es una actividad grupal, genera conflictos porque comenzamos a trabajar en equipo, experimentamos el coworking, lo cual es muy positivo, pero en la propia dinámica del trabajo y de las asignaturas de la unidad, en ocasiones este trabajo de equipo se torna difícil. Para un poco paliar esa asignatura, yo les propongo a mis estudiantes que realicen la actividad 2 en equipo. Es decir, todo el que quiera realizar la actividad 2 en equipo lo pudiera hacer. ¿De acuerdo? De esta manera experimentan y liman asperezas ya desde la segunda actividad y en la tercera suele fluir mejor. Bien, de cualquier modo, la actividad 1 y la actividad 2 es de carácter individual y la actividad 3 es obligatoriamente en equipo. ¿De acuerdo? Ahora, eh, características importantes a destacar. Bueno, solo hay una oportunidad para presentar la actividad y solo cuentan las actividades aprobadas, por supuesto. No se admiten retrasos en la entrega, las fechas están establecidas. eh, el plagio se detecta independientemente de que sea código. eh, Sabemos que tenemos ChatGPT, Gemini, es decir, hay un montón de herramientas que nos ayudan a programar. No estamos en contra de que las utilicen, que aprendan de ellas. Hay que saber utilizarlas, hay que saber interpretar los resultados. La evaluación que realizan los profesores no está solamente sustentada en que usted ha programado una línea de código, sino que usted ha logrado interpretar los datos, ha logrado representar la información, las métricas y sabe cómo eh, extraer información de esos datos, cómo justificar sus resultados, cómo explicar lo que está sucediendo. ¿Bien? Y bueno, nuevamente resaltar de que la actividad 3 tiene carácter grupal, salvo eh, excepciones. Bien, llegamos a la actividad 3 y nuestro equipo, que estaba conformado por 4 estudiantes, 3 de ellos ya alcanzaron los 10 puntos y decidieron no presentar la tercera actividad. Y de pronto me he quedado solo en mi equipo. ¿De acuerdo? Pues el procedimiento es el siguiente. Le escribo a mi mentora o a mi mentor. Oiga, está sucediendo esto. Mis compañeros ya no se van a presentar a la tercera actividad porque tienen todos los puntos necesarios y ya consideran que es suficiente. Por favor, comunicarle al profesor que estaré realizando o que solicito la autorización para realizar el, la actividad 3 en mi caso, de manera individual. ¿De acuerdo? Su mentor o mentora le escribe al profesor
Y a partir de ahí, bueno, el profesor aprueba esta situación y procede. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde vemos los contenidos? ¿Dónde esos bloques o esa información que estuvimos platicando sobre los bloques la podemos visualizar? Para eso nos vamos al aula virtual, vamos a buscar la opción de temario y nos va a venir la descripción de cada uno de los bloques con las ideas claves y el contenido que debemos o que deberíamos tener vencidos una vez que terminemos cada uno de estos bloques. Por ejemplo, en la introducción, cuando hablemos de los conceptos clave, qué cosa es el problema de clasificación, de regresión, etcétera, etcétera. ¿Bien? Para vencer la asignatura no basta, como les comenté, solo con programar, es decir, vencer las actividades y programar los, los algoritmos en Python. Nosotros debemos asistir a los encuentros virtuales y además vencer la teoría. Ese examen final que va a tener nuestra asignatura no lleva código en Python. ¿Bien? Lleva problemas descritos en texto y problemas donde debemos realizar cálculo e interpretación de datos gráficos. Por lo tanto, si bien nosotros estamos aprendiendo a programar en Python, enseguida le doy la palabra a Marvelín, y estamos entendiendo cómo funcionan los algoritmos, nosotros lo más que tenemos que hacer es saber interpretar los resultados de esos algoritmos y cómo utilizarlos. ¿De acuerdo? Adelante, tiene la palabra Marvelín. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días para ti. Una consulta. En los otros cursos que nos habían también comentado sobre las evaluaciones, habían comentado que se hacía como un repaso o un modelo del examen. Quería saber Sí, si también se iba a hacer aquí. sí, sí, en efecto. Muchas gracias por su pregunta, Marvelín. Pues, También va a suceder en esta asignatura. Vamos un poco a hablar de ese detalle más al frente. Nosotros vamos a tener una programación semanal que ya tienen disponibles en el aula virtual, donde vamos a tener encuentros en directo, eh, preparación para las actividades evaluativas, revisión de los contenidos evaluados en estas actividades, refuerzo para el examen y luego del examen, revisión del examen, es decir, a grosso modo. Esta actividad de repaso para el examen está aproximadamente en la semana 10. Bien, el calendario en esta ocasión es un poco diferente porque tenemos las navidades por medio. ¿De acuerdo? Entonces, justo de esto estábamos hablando. Vamos a tener una clase semanal, un encuentro en directo semanal. Lo vamos a tener programado los viernes. Estos encuentros en directo se van a complementar con material teórico que van a tener disponibles, bueno, como presentación, como eh, link o enlaces de artículos científicos, como libros, como material de estudio, y además van a tener los códigos de Python para cada uno de los contenidos que vamos a ver. Además, vamos a tener clases de refuerzo. Estas actividades de refuerzo, como les comentaba, están relacionadas a la aclaración de dudas respecto a las actividades evaluativas, para la solución de preguntas realizadas y además una clase centrada en la tipología o la estructura del examen. Livia, el día de hoy la clase es de casi 2 horas, en realidad está programada para 2 horas, no vamos a llegar a las 2 horas. Nuestras clases típicamente son de 60 minutos, ¿bien? Pero hoy tenemos la presentación y la clase. Raúl, la presentación de la clase de hoy también se cargará en la documentación para revisar lo visto. Sí, estas clases en directo les queda la grabación, es decir, ustedes pueden ser que no consigan por el horario, por el trabajo, no consigan conectarse. La clase en directo, la grabación queda disponible y además, eh, días previos a la clase les estaré subiendo el PDF y los códigos en Python. Bien, hoy ya las tienen disponibles, las he subido hoy en la mañana. Por lo general las suelo subir a inicio de semana, pero por ser el primer encuentro, un poco que para crear expectativas las he subido un poco más tarde.
Bien. Sandra, las plataformas o ambientes, eh, vamos a programar en Python. Puedes utilizar Visual Studio, puedes utilizar Colab, la que prefieras, ¿eh? Bueno, programación semanal. Aquí volvemos nuevamente. Si vamos a estar trabajando muy fuerte sobre el aula virtual, hay que entrar al aula virtual, familiarizarse. Adelante, José Marcelino. Buenas tardes, profesor. Buenas Eh, tardes. con respecto a la pregunta que hacía la compañera anteriormente, cuando dice plataforma, ¿es una plataforma local o hay un laboratorio en la UNIR con un enlace que me diga acceso a clases y ahí tengo la plataforma No, como Google Colab para hacer los ejercicios? ¿O yo puedo no, instalarme localmente Jupyter no, Notebook y ese archivo La UNIR no mandarlo? dispone, infelizmente la UNIR no dispone de acceso a una plataforma desde el aula virtual. Sí. Usted debe instalarse Visual Studio si quiere programar por esa plataforma o inmediatamente se inscribe en Colab y utiliza la plataforma en Colab o si quiere trabajar en Linux, bueno, busca otra alternativa. ¿De ¿Y acuerdo? ahí el Pero no resultado se lo mandamos como archivo o le mandamos, por ejemplo, un PDF de la prueba con el contenido de ese archivo Python? en cada una de las descripciones, es decir, en las actividades se describe qué es lo que tienen que entregar. Ustedes van a tener que Vale. entregar, según sea la actividad, una descripción muy breve con unos datos y luego el notebook, es decir, el código en Python que implica las respuestas a las preguntas que ya están establecidas en ese archivo. Es decir, usted se va a descargar ese archivo y sobre ese archivo va a programar. ¿En qué plataforma? En la que usted prefiera. Ok, muchas Eso es gracias. lo que usted va a reenviar. Es decir, va a subir a la plataforma. Si no, aquí no, la comunicación no se hace vía email, sino a través de la plataforma de la UNIR. Y usted va a subir su respuesta y eso es lo que se le va a evaluar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Pues genial. Por acá. Les estaba comentando sobre la programación semanal. Es decir, hay que irse al aula virtual, hay que explorar esa aula virtual. Van a encontrar que la programación semanal aquí nos dice, bueno, nos habla de los temas que van a evaluarse, las fechas en que están disponibles esos temarios de evaluación que suman 1.1, cuáles son los problemas, cuál es el tiempo de la clase, cuál es el orden de los contenidos. Bien. En esta programación semanal nosotros en alguna ocasión vamos a hacer un rejuego. Por supuesto, ese rejuego va a ser siempre a favor del estudiante, por ejemplo, para intentar en la actividad 2 de que el estudiante, aunque no ha visto todavía los contenidos relacionados a Ensemble, sí pueda utilizar Random Forest, que al fin en cuenta un clasificador Ensemble lo puede utilizar para como complemento o como herramienta superior a los árboles de decisión, lo puede utilizar en la segunda actividad. Entonces, a pesar de que esos rejuegos pueden existir, sí, la programación semanal nos da una idea muy clara de lo que vamos a estar viendo en el curso y cuál es la secuencia de actividades. ¿De acuerdo? Por otro lado, bueno, si nos movemos un poco a la derecha, la clase siempre será este mismo horario. Raúl, posiblemente. Bien, en ocasiones esta programación depende de si usted tiene un examen, eh, si hay otra asignatura. Esa programación se coordina, pero debe ser siempre los viernes. Puede ser que a lo mejor sea una hora más tarde, una hora antes, pero intentaremos que siempre comencemos a la misma hora, a las 17, sí, a las 17 españolas y mantenerlo. ¿De acuerdo? De momento ya sé que tienen programadas 2 semanas en adelante. Entonces, nuevamente irse al aula habitual, revisar la opción de clases, es el quinto ítem y ahí van a ver la programación que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba, acá si nos movemos un poco más a la derecha, vamos a ver el ítem relacionado a las actividades y a los tests, donde se nos muestra las tres actividades que hemos comentado que tienen carácter obligatorias hasta alcanzar
los 10 puntos. Fíjense que si hacemos la actividad 1 y la actividad 3, solamente no alcanzamos los 10 puntos, así no hay manera de combinarlo. Tendríamos que realizar la actividad 1, tener la asistencia a las dos clases que nos suman 0,5, realizar la actividad 3 y tener la mayoría de los tests aprobados. ¿De acuerdo? Entonces, por ende, es importante que todos intenten garantizar la entrega satisfactoria de la actividad 1 y la actividad 3. ¿Cuántos intentos? Pues solo uno, Carlos. Solo tenemos un intento. Subimos el material, está correcto, perfecto, máximo de puntos, está incorrecto, no pasamos. ¿De acuerdo? Bueno, actividad 3, nuevamente, por su importancia, resalta que es obligatoria. 2 semanas antes, aproximadamente semana 10, deben confirmar los equipos. Recuerden que la formación de esos equipos es transparente para los profesores. Ustedes deben ser responsables de saber, conocer en qué equipo se encuentra, quiénes son sus compañeros, escribir a la UNIR, inscribirse, etcétera, etcétera. Es totalmente transparente para el profesor. Y bueno, la activación de los foros. Es importante mantenerse pendiente de los foros. La creación de los equipos les debe llegar a partir de comunidad unir. Es decir, del correo de comunidad unir. Edgar, ¿dónde se puede revisar la conformación de los equipos? Deben recibir en la próxima semana posiblemente un correo de comunidad unir. De lo contrario, comunicarse con los mentores, decirle, oye, no he recibido, estos equipos son comunes para la mayoría de las asignaturas, por tanto, si la semana que viene no han recibido comunicación, escribirle a los mentores, oiga, estoy a la espera de la información y listo. Livia, no le queda claro las actividades, solo si volvamos un poco a las actividades, Livia. Livia, la actividad 1 y la actividad 2 suma, cada una aporta 5 puntos, el máximo. Bien, y la actividad número 3 aporta 3,4. Eso nos da 13,4, ¿de acuerdo? Lo cual supera el límite. Si las podemos hacer todas y alcanzar los 15 puntos. Si nos vamos a ir por el límite obligatorio inferior, que son 10 puntos, nosotros necesitamos entre las 3 actividades obligatorias alcanzar 10 puntos. Bueno, entre las 3 no, entre esas 3 y los test que están marcados en azul. La suma, como ve, cada test que usted realiza le suma 0,1. Si usted realiza y obtiene el máximo en la actividad 1 y 2, usted ya tiene 10 puntos, con lo cual es suficiente. Pudiera detenerse ahí o continuar sus evaluaciones. Si usted hace una combinación de actividad 1 o actividad 2 con la actividad 3, es decir, realiza la actividad 2 y la actividad 3 y obtiene el máximo, usted va a tener 8,4, con lo cual todavía no llega a los 10 puntos y por ende debe completar con los tests que le aporta 0,1 y, por supuesto, eso le va a permitir llegar a los 10 puntos. ¿De acuerdo? Por otro lado, Jennifer, estos, Jennifer, la actividad 1, ¿hasta qué fecha se puede entregar? Bueno, es la fecha de vencimiento la que está mostrando aquí, 5 de enero de 2026. Por otro lado, Edgar, ¿estos test son semanales? Sí, cada semana se abre un test que les queda abierto hasta final del curso, o no recuerdo en realidad si tiene una fecha tope, pero se queda abierto para de semana que ustedes pueden ir completando. Y esto le va a permitir de que si en determinado momento usted está cerca de los 10 puntos y no ha realizado ningún test, usted inteligentemente se va allí, lo complementa y listo. Sandra, ¿qué pasa si se pierde una materia en el máster? Bueno, ya me está haciendo una pregunta que sale de la asignatura.
Si se pierde una materia del máster, debería revisarlo con su mentor. Bien, por lo general, tendría que rematricular solo esa asignatura, pero eso implica determinados trámites que debe realizar junto con su mentor. Por acá, Giancarlo, ¿los test no son obligatorios? No, los test no son obligatorios. Los obligatorios están marcados en rojo. Edgar, eh, Edgar nos muestra una imagen que dice que el test uno, perdón, abrió el 2 del 11 o abre, bueno, 2 del 11 ya abrió, sí, en efecto, y cierra el 8 del 3. Muchas gracias, Edgar. Muy bien. En efecto, entonces nos confirma Edgar que efectivamente el periodo es bastante amplio, casi al cierre de la asignatura en marzo. Entonces, continuamos. Recomendaciones o metodología de trabajo que vamos a seguir. Bueno, seguir, por supuesto, los encuentros en directo, sea en diferido o sea presencial, pero esto lleva un estudio. No solo escuchar no garantiza aprender. Tenemos que implicarnos. Por acá, Marcelo. Bueno, Renzo. Los test entonces son para validar nuestro conocimiento. Los test no son actividades obligatorias. Cuando usted lo realiza, le aporta una nota de 0,1 punto cada test, eh, pero la puede realizar o no. José Marcelino, consulta, ¿cómo voy viendo el contenido de los tests? Por ejemplo, para el test uno, bueno, para ver los contenidos usted se va a la pestaña actividades y test y ahí le va a salir esta pantalla que le he mostrado y usted pincha en cada uno de esos tests. Si se va por la programación semanal, a la derecha también tendrá los tests. Eh, sí, adelante, José Marcelino. Sí, preguntaba, profesor, porque, por ejemplo, me pasó la mala experiencia en el otro ramo, que yo ingresé, por ejemplo, al TES 1, quería ver el contenido si estaba en un PDF, lo que entraba en esa materia, y al momento de volver me quedó como un intento realizado. Entonces, por eso preguntaba, ¿yo puedo meterme al test 1 y ver el contenido de ese test y estudiar de esa materia? ¿Es Creo así? que sí, creo que sí. Lo que si usted comienza a responder y da siguiente, ya eso le registra un intento, como usted ha dicho. Bien, por lo general creo que solo tienen 2 intentos. No estoy Ya, pero seguro. si yo me quiero preparar, por ejemplo, para el test 1, en qué parte yo veo del temario hasta lo que me va a entrar para el test 1? No sé Mire, si me explico bien. sí, si usted se va a la programación semanal, usted va a ver los contenidos por temas, ¿de ¿Ok? acuerdo? Y como está viendo en la cuarta columna, tengo subrayado lo que dice test tema uno. Bien, para el Ah, tema uno, para los test del tema uno, usted va a tener que vencer los contenidos que están declarados aquí en la segunda columna, que incluyen los conceptos de aprendizaje supervisado, problemas de regresión, problemas de clasificación, etcétera. Es decir, por ejemplo, lo que vamos a conversar hoy. ok, muchas gracias, profesor. Muy bien. Omar, Sí, ahí para contestar un poco ahí a Marcelino, en lo que he podido ver, cada uno de los test corresponde a un tema, ¿sí? Entonces, test uno es tema uno, test 2 es tema 2. Y si uno lee los contenidos de los temas, al final, por lo general, pues en las que he visto, al final están los test. Uno podría revisar los test y después viene acá y pincha en test y hace el test. ¿Mm? en efecto, muchas gracias por complementar, Omar. Pues por acá también nos comenta Jennifer. ¿Cuándo comenzar a realizar la actividad uno? Cuando dominemos los contenidos, ¿eh? Podemos, como va a estar abierto, lo podemos dejar un poco. Sí es importante, como comentaba Omar, Omar, le ha quedado
La manito levantada, no sé si quiere preguntar algo más, ¿no? Bueno, como comentaba Omar, en los materiales que tienen disponibles, en el temario que tienen disponible, en la parte final del documento aparece una descripción de las preguntas de los tests. Bien, y esto también les permite ver los contenidos. Diego, ¿la información y preguntas de los test sirven para prepararnos para el examen escrito? Sí, sí, no son textuales, ¿eh? Vamos a aclarar. No son para nada textuales, pero si usted vence, es decir, estos test están diseñados para que usted venza conceptos. Si usted tiene claros los conceptos, pues le va a ir muy bien en el examen escrito. Sandra, eh, si entra el test y comienza a responderlo y no culmina o lo ha cerrado, pues le cuenta. Víctor nos pregunta ¿qué, dónde se ve la materia? Pues en la programación semanal. Daniel, correcto. Bueno, aquí veo algunas preguntas que ya han sido respondidas. Gracias, Daniel. Son aproximadamente 10 preguntas antes. Pues podemos continuar, ¿cierto? Nos habíamos quedado acá. Habíamos hablado de que era necesario no solo asistir, revisar los materiales, sino estudiar. Bien, no basta con presentar los códigos, hay que entenderlos, hay que interpretar. Y vamos a tener en esta modalidad de estudio, tenemos los foros. Los foros son la ventana donde podemos presentar nuestras dudas, donde el profesor puede profundizar en una explicación. Bien, hoy tenemos 2 horas, el tiempo nos está un poco que sobrando, pero en los encuentros de 60 minutos, donde estamos intentando revisar código en Python, donde estamos viendo conceptos, donde queremos ver ejemplos, esos 60 minutos se quedan pequeños. Bien, y eso en ocasiones les tenemos que sumar las preguntas que se hacen, como estamos realizando de manera dinámica, y se nos va el tiempo. Por eso, en encuentros que son muy complicados, yo les pido a los estudiantes, reservemos las preguntas al final, vamos a dar 10 minutos, y vamos a responder, y aquellas dudas que impliquen una explicación mayor o que necesiten ser apoyadas con un ejemplo, con un gráfico, se pueden presentar en el foro. Bien, de manera tal de que en el foro yo puedo ser un poco más amplio en mis respuestas. Y luego reforzarle de que vamos a tener una clase a mitad del cuatrimestre para explicar la estructura, eh, el número de preguntas, a qué está enfocada cada pregunta, cómo se responde. Eso lo vamos a realizar a mitad del semestre, del cuatrimestre, perdón. Entonces, retomamos los foros. Los foros de este curso o este estudio tiene un diseño diferente. Vamos a tener foros dinamizadores de clases. Son aquellos foros donde yo les voy a presentar los temas, donde les voy a proporcionar alguna bibliografía adicional que ustedes puedan revisar para ampliar, para incluso ser utilizada como parte de las respuestas de las actividades. Eso van a ser los foros dinamizadores. Sí, puede ser que incluso se lance algún reto que nos ayude a entender determinados problemas. Y vamos a tener foros de dudas generales. En estos foros, sí, a diferencia del foro dinamizador, donde por lo general yo soy quien escribe para ustedes, en los foros de dudas ustedes son los que escriben para mí. Si yo inicio un hilo donde ustedes comienzan a presentar sus dudas. Vamos a ver un poquito qué es lo que hay ya hecho en la plataforma desde la semana anterior. Ya les preparé algunos foros. Por ejemplo, eh, en el foro de dudas ya ustedes tienen un hilo creado que dice conferencia tema 1, foro de dudas. Bien, a partir de ahí se les plantea el problema que se resuelve en el tema número 1, que es saber si tengo un problema de aprendizaje automático, y si ustedes pinchan ahí, ustedes pueden empezar a generar hilos donde planteen las dudas. Oye, no he entendido qué significa clasificación, no me queda claro cuándo es un problema de regresión. Bien, y el profesor entonces puede responderles. El foro dinamizador, bueno, también lo tienen creado, es un foro
informativo donde yo soy mayormente quien les va a dar información a ustedes. Por ejemplo, ya tienen el foro dinamizador, la caracterización de el encuentro en directo de esta semana. Bien, esto es un foro dinamizador que se va a ir actualizando semanalmente. Es decir, ahora el lunes ustedes ya pueden entrar al foro y ver cuál es el contenido de del siguiente encuentro. Como nuestro encuentro va a ser los viernes, ya ustedes lo van a poder ver lunes o martes. Bien, en estos tipos de foros de información se describe cuál es el problema general que vamos a resolver en el encuentro en directo, cuáles son los contenidos que vamos a ir revisando dentro de ellos, cuáles son, digamos que, los principales puntos que nos interesa destacar dentro de de ese encuentro en directo. Y además, se les va a siempre a generar o a ofrecer bibliografía complementaria en forma de artículo. Bien, quizás alguien piense, bueno, ¿para qué? Incluso puede ser que los artículos no sean tan novedosos. Son artículos que abordan el uso de las herramientas que estamos viendo del curso. Sin embargo, dentro de las actividades 1 y 2, ustedes que tienen carácter evaluativo, ustedes deben entregar, el punto 5 a evaluarse es la revisión de un artículo científico. Es decir, ustedes, si están viendo las herramientas de máquina de soporte vectorial, tendrán que buscar un artículo científico en los últimos 5 años donde se utilice la máquina de soporte vectorial para resolver un problema del tipo o similar que se está desarrollando en la actividad 1. Si es un problema de clasificación, bueno, ¿cómo se utiliza la máquina de soporte vectorial para clasificación? Y ese es un artículo publicado en una revista. Y usted tendrá que comentar cómo se utiliza esa herramienta. Bien, por tanto, es una buena práctica de que nos familiaricemos con qué cosa es un artículo, qué información nos da el resumen, cuáles son las palabras clave, eh, qué nos dicen las conclusiones del artículo, sí, con la estructura de un artículo. Bien, y por último, vamos a tener el ítem de documentación. En la documentación es aquel contenido, es decir, aquellos materiales en PDF, en video, en archivo de Python que ustedes van a tener disponibles dentro del curso. Bien, hoy solo tienen hasta ahora, en el tema 0 tienen la presentación de la asignatura y en el tema 1 tienen el PDF que vamos a ver a continuación. Bien, la siguiente semana tendrán bibliografía auxiliar dentro de la carpeta de bibliografía y cuando se suban los materiales de la actividad del tema sí, de la siguiente presentación, tendrán ya disponibles en la segunda conferencia el código relacionado a los contenidos que veremos. Bien, como ven, además tendrán carpetas relacionadas a las actividades evaluativas, al refuerzo de los exámenes y a los refuerzos de las actividades. ¿Qué cosas son los refuerzos de las actividades? Son aquellos donde discutimos los resultados de la evaluación. Bien, no se trata de resolver código a código la actividad evaluada. Se trata de comentar cuáles son las principales dificultades, dónde no se entendieron los conceptos, cómo fue la calificación, qué sí se hizo bien y cuáles son los contenidos que se vencieron. De eso se trata las actividades de refuerzo. ¿De acuerdo? Sin embargo, recordar que debemos asistir de manera obligatoria a 2 encuentros en directo. Pues los encuentros de refuerzo son encuentros donde podemos asistir para entender por qué mi calificación es un valor determinado o dónde tuve mis dificultades fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, por último, recomendaciones, comenzar a familiarizarse con la programación en Python. Vamos a estar utilizando principalmente herramientas de scikit-learn. Por supuesto, hay algunas librerías básicas como Lupin, Matplot, Pandas, que van a estar en todo código. Software podéis utilizar el que queréis. Ahí no hay limitación. Sí les recomiendo a todos acceder al aula virtual lo antes posible, comenzar a familiarizarse, participar, como ven. Estoy a favor de abrir el micro y hacer preguntas siempre y cuando el tiempo nos alcance.
Bien, de nada nos vale aclarar una pregunta si no podemos completar el contenido de nuestro encuentro en directo. Para eso siempre les pido si la pregunta no es urgente, dejémosla para los últimos minutos de clase. Y bueno, involucrarse. Involucrarse, estudiar, revisar los materiales. Esas son mis recomendaciones para este curso. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces detengamos la grabación y comencemos.